Otra región del mundo, con Uruguay. Fíjate que ese país se prepara para el reinicio de las clases presenciales. Ahí veíamos hablando al presidente Luis Lacalle Pou, quien anunció un ambicioso programa de 3 etapas que comenzará el 1 de junio y que finalizará con el retorno de todos los alumnos a las aulas tras las restricciones por el coronavirus. El mandatario aclaró que el regreso de los alumnos será voluntario y gradual. Se va a implementar una combinación de clases presenciales en un comienzo y virtuales para poder respetar el distanciamiento social. También habrá cambios en el modo en que se realicen los recreos, por ejemplo, que son parte de las inquietudes en el futuro para nosotros, porque en los patios van a estar clausurados los juegos de uso colectivo como los columpios, los tobogán y todo, porque ese es un foco de donde se posa el virus, ¿verdad? En todas las estructuras metálicas. Un gran desafío hacer que tremendo desafío. Los niños tengan distanciamiento social. Wow. Exactamente. Él diseñó un esquema para poder normalizar esta actividad educativa en 3 fases. La primera, se extiende el reinicio de la educación rural presencial a todo el país. ¿Te acuerdas que cuando revisamos cómo los 20 países donde ya se han abierto las puertas de algunos colegios y tú dijiste, oh, está Uruguay? Yo te decía, sí, en las zonas rurales. Bueno, se va a extender a todas las zonas rurales de ese país. Se van a reabrir las escuelas que atienden a estudiantes más vulnerables, tanto lo educativo como lo social. Todo esto excepto en Montevideo y en el área metropolitana. También se va a habilitar la apertura de las escuelas de educación especial y se reabre el último año de educación media. Y así se pasará gradualmente a la fase 2 y a la 3. Uruguay ha sido un caso muy destacado a nivel mundial. La curva de contagios está aplanada. La letalidad es muy baja y las personas que cursan la enfermedad son cada vez menos, con 746 casos detectados y 20 fallecidos. Este país nunca decretó cuarentena general y ya se encamina hacia una apertura de estas actividades casi a nivel global. Por eso incluso permitió que gente que estaba, ¿te acuerdas?, contagiada en los cruceros, entre ellas una chef chilena, pudo desembarcar, porque varios países le cerraron las puertas. Sí, no, básicamente porque la gente, ha habido mucho análisis respecto de por qué Uruguay le ha ido tan bien en el manejo de la pandemia. Entre otras cosas porque, bueno, tiene un territorio acotado, tiene 3.3 millones de habitantes aproximadamente, pero principalmente es por el comportamiento de sus propios ciudadanos. Exacto. Ese ha sido el gran mérito para que lo tomemos en cuenta nosotros. Sí, y por un tema de libertades, ellos se negaron a decretar una cuarentena obligatoria, un confinamiento obligatorio. También tiene que ver por esa área. Estamos muy preocupados por nuestros vecinos. Argentina entraría hoy en default, esto porque el gobierno no pagará el vencimiento de la deuda de 503 millones de dólares, por lo que caerá en cesación de pagos. Sin embargo, decidió prorrogar hasta el 2 de junio la negociación con los bonistas con la intención de corregir la oferta original para llegar a un acuerdo. El país incumplió el pago de intereses de ciertos bonos que caían el 22, como les contaba, de abril. Y a partir de allí tuvo un periodo de gracia de 30 días que caduca en el día de hoy. En el Ministerio de Economía relativizan que la declaren en default, creyendo que si hay un arreglo con los bonistas, la cuestión de los intereses de estos días quedará en un segundo plano. Pues bien, ha hablado en las últimas horas el presidente Alberto Fernández respecto a este tema. Dijo que Argentina está en cesación de pago desde hace varios meses, por lo que hoy no cambiará la situación. Recordemos que él asumió la presidencia el 10 de diciembre, en lo que él mismo describió como un país en virtual default, con una deuda que totaliza 234.000 millones de dólares, casi el 90% del Producto Interno Bruto. Y sin caja. Y sin caja, porque no tienen caja. Exacto, sí, es el grave problema, decía el mandatario, para poder pagar. Hace tiempo, desde el año pasado, que Argentina entró en un default que le pusieron un apellido más elegante, un default selectivo. Es decir, hay cosas que pago y otras cosas que no pago, y es básicamente como un dueño de casa, digamos, que hace la bicicleta. Pero ahora la cosa se te está poniendo más seria. Y sobre todo con el impacto económico, que no solo a ellos, a todo el mundo, que ha generado la pandemia. Más duro le pega a nuestros vecinos trasandinos.
Y miren los inventos que hay poco a poco, sobre todo para detectar las personas si están con fiebre o no. Esto es un dron que han estrenado en Colombia. Son drones policiales destinados, como les decía, a ver la temperatura desde el aire de aquellas personas y también si están violando o no la cuarentena por el coronavirus. Si un dron, por ejemplo, detecta a alguien con fiebre potencial, envía la ubicación a un equipo médico que busca a la persona para determinar si tiene síntomas de COVID-19. Cada avión no tripulado puede volar hasta 30 minutos a una altura de 500 metros y puede llegar a 5 kilómetros del vehículo, que sirve como este centro de control, el centro de operaciones. Bogotá tiene más de un tercio de los casi 17.000 casos de coronavirus que registra ese país. Ahí sí que están fichados. La fe de Bogotá. A portarse bien. Bueno, mira las imágenes, son bastante impresionantes que nos llegan desde Australia. Ahí 12 personas resultaron heridas después que este automóvil se estrellara contra un local de venta de ropa musulmana como la hijab en el oeste de Sydney, Australia. Tal como lo captaron, sí, algunos conductores ahí. El vehículo chocó primero contra otro automóvil que se detuvo en un semáforo y antes de atravesar la intersección y entrar a gran velocidad a esta tienda donde habían varias personas, varios clientes. La policía dijo que no había indicios de que el accidente estuviera relacionado con terrorismo por el tipo de vestimenta que se vendía, ni que el conductor tuviese antecedentes de incidentes de tránsito previos. Así que fue rápidamente llevado al hospital para realizar los exámenes con el objetivo de determinar si había bebido alcohol o no. Claro. Si vamos al cine, así va a ser. Y ya creo hay una apuesta en Santiago, ¿verdad? Así va a ser en el futuro y así era en el pasado. Yo no sé, yo nunca he tenido la experiencia de un autocine. O sea, en el sur no existían estas cosas. Eran bien típicos. Pero mira, esto y no fue en cualquier lugar. Hemos visto varias apuestas, pero esto ocurrió en verdad en Cannes, que es parte de esta nueva normalidad para disfrutar películas. Vemos el Resort Riviera de Cannes, que debería haber sido el anfitrión, ¿verdad?, por estos días de los nombres más importantes del mundo del cine. Sin embargo, fue pospuesto por esta pandemia y por esta razón, en vez de alfombras rojas, el estacionamiento fue utilizado como autocine. Fue así que la audiencia se sentó, como usted ve, en unos autos deportivos convertibles de lujo y sus familiares que ahí comían palomitas de maíz y viendo estos clásicos, porque es la manera en la que se ha ido adaptando este tipo de entretenimientos para poder respetar la distancia social. Incluso hemos visto varios conciertos que se hacen desde los autos. La única forma de disfrutarlo, respetando la distancia social. ¿Y las caberitas te las llevan al auto? Sí, por supuesto. Ahora, con medidas sanitarias. Pero ven, hasta los autos están distanciados, ¿viste? Y esta es una imagen muy curiosa y muy tierna que nos llega desde Rusia, porque uniformados de la Guardia Nacional rusa, mira, tuvieron que literalmente detener el tráfico para poder permitir el paso de estos patitos que estaban perdidos. Y ocurrió nada menos que en una de las avenidas más transitadas de Moscú, la capital. La idea fue evitar que esta hermosa familia de aves fuesen atropelladas. Finalmente, los uniformados los llevaron hasta un estanque con medidas de seguridad que permitan mantenerlas protegidas. Eran actos salvajes y bueno, esto es parte de lo que ha generado el confinamiento y le ha dado espacio más a la naturaleza, en este caso a los animales, a estar justamente en las calles de las principales ciudades del mundo. Ahora que estamos en cuarentena aquí en toda la Gran Santiago, deberíamos empezar a ver pumas en el patio de la casa. Sí, ya lo vimos. Acuérdate, Ñuñoa ahí merodeándose. Pero de nuevo. Sí. Ya los echamos de menos. Ya. Sí. Gracias, Mariel. Que estén bien, chao. Buenos días.